y a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la sabiduría, el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Dios les bendiga, estimados hermanos. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su infinita misericordia, por el privilegio que el Señor nos concede, ¿verdad?, este día domingo, de poder estar en la casa de oración, para que juntos, hermanos, honremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, a la pareja que nos visita. Dios les bendiga grandemente. Y a nuestra amiga, ¿verdad?, Carmen Paz, la mamá de nuestra hermana Brenda, que está con nosotros. Dios les bendiga, sea bienvenida a este lugar, pues nos honran con su presencia al estar en la casa del Señor. Así que, hermanos, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, hermanos, me confirman con un amén. Bendito Jesús. Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y la letra dice de la siguiente manera: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. Vamos a hablar, hermano, acerca de un tema, ¿verdad? Pasos para la restauración de una vida en decadencia. El pueblo de Israel venía en una decadencia espiritual, hermano, a causa del pecado que habitaba en medio de ellos. Y sabemos, hermanos, que del primer libro de Samuel, ¿verdad?, Dios relata allí cómo los hijos de Elí, dice la palabra del Señor, que eran hombres impíos, que no conocían, que no tenían temor de Dios, y hacían atrocidades y abominaciones dentro de la casa de Dios. Y así juntamente, hermanos, muchos hermanos del pueblo también habían transcurrido, hermanos, en el pecado, y habían abandonado al Dios Santo y se habían vuelto a los ídolos paganos de las otras naciones. Entonces, hermano, al ver, hermano, la maldad, la idolatría, hermano, la decadencia espiritual que había en el pueblo de Israel, hermano, Dios los entregó en manos de los filisteos. Algo que Dios abomina, algo que Dios detesta, es que nosotros, hermano, queramos servirle a Dios en pecado. Dios abomina el pecado, porque Él es santo y Él quiere que su pueblo sea santo en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de conducirse, en su forma de actuar. Dios demanda santidad en su pueblo porque Él es un Dios santo. Y Dios, hermano, vemos la historia como Dios los entrega, hermano, en manos de los filisteos, y por causa de ese pecado, ¿verdad?, perdieron el arca del pacto. Pero Samuel, hermano, dice que él crecía, hermano, en conocimiento y en gracia para con los hombres. Un hombre que Dios, un niño, un joven que Dios había, hermano, destinado para que cumpliese un papel muy importante dentro del pueblo del Señor. Samuel, hermano, hijo de Ana siendo una estéril, hermano, Dios le concibió tener a este hermano, este varón, para que cumpliese 3 ministerios, hermanos, dentro del pueblo de Israel, el cual Samuel desempeñó, ¿verdad?, su papel como profeta, como juez, hermano, y como sacerdote del Dios Altísimo. 3 ministerios importantes, hermano, que durante, hermano, la trayectoria humana nadie podía cumplir esos 3 papeles en una sola personalidad. Solamente Cristo lo vino a superar.
Por eso, hermano, la consagración, hermano, personal influye mucho, hermano, en nuestra vida espiritual. Pero, hermano, eso es según la historia de la Biblia. Pero ahora, hermano, traigamos estos versículos bíblicos a la actualidad, que refleje en nosotros. Los hijos de Elí ya murieron, pagaron por sus pecados, Dios los mató por las abominaciones que ellos hacían. Sacerdote Samuel juzgó al pueblo de Israel, se consagró, anduvo conforme a la voluntad de Dios y Dios lo honró por la fidelidad que él tenía. Ahora bien, hablemos de nosotros. ¿Qué es decadencia? O definamos el concepto de decadencia espiritual. Decadencia, hermano, tiene muchos sinónimos, que es como declinación, deterioro, desintegración, hermano, principio de debilidad o ruina. Cuando una persona, hermano, entra en decadencia, esto no surge de la noche a la mañana, sino que la decadencia, hermano, va poco a poco, poquito a poquito. ¿Y cómo se comienza a efectuar la decadencia, hermano, en cada uno de nosotros? Primeramente, hermano, la decadencia, hermano, una de las principales, hermano, consecuencias, hermanos, de la decadencia es la falta de búsqueda hacia Dios. Cuando dejamos de buscar a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, que pusieron, hermanos, los ídolos paganos o otras cosas que le quitaban el puesto de Dios que le correspondía, estamos entrando en un peligro espiritual. El pueblo de Israel dejó de mirar a Dios, dejó de consagrarse para Dios, dejó, hermano, de servirle a Dios con un corazón sincero y comenzaron a optar, hermano, el paganismo, comenzaron a optar, hermano, por cosas que Dios abominaba. Ahora en día, ¿quién es el centro de tu vida? ¿O quién es el centro de mi vida? Porque el pueblo de Israel dejaron al Dios Santo, al poderoso, al que lo había sacado de la tierra de Egipto, y ellos se volvieron a los ídolos. Tal vez tú no tienes un ídolo, un muñeco visiblemente, pero el trabajo puede ser un ídolo. Te enfanas tanto en el trabajo que no tienes tiempo para congregarte. Y poco a poco vas entrando en la decadencia espiritual. Cuando entras en la decadencia espiritual, hermano, la falta de búsqueda, esto te conduce, hermano, al descuido. Si dejas de buscar a Dios, si dejas de consagrarte para Dios, entras en una vida, hermano, de descuido, que nada te importa y nada te interesa. Y el descuido te conduce al desánimo. Y cuando estás desanimado, hermano, tienes pensamientos como todo está bien, todo marcha bien. No necesito orar, no necesito ayunar, no necesito congregarme, no necesito leer la Biblia, no necesito convivir con los hermanos. Estoy bien, me siento bien. Yo no he pecado contra Dios. Y comenzamos a justificarnos y decir que estamos bien delante de Dios, cuando dentro de nuestro corazón y nuestra conciencia sabe que no estamos bien. Ahora bien, la decadencia espiritual es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque te aleja de Dios y puedes perder la salvación. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Si tú dices que no es muy importante leer la Biblia, usted que tiene Biblia, vaya conmigo al libro de Jueces, el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 8. Vamos a ver qué dice Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 en adelante, Dios le dio estas palabras a Josué. Y Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se da cuenta la importancia de leer la palabra del Señor? Pero nosotros no ponemos atención o no prestamos atención a la palabra de Dios. Nos da pereza leer. Incluso aquí nos está dando pereza leer. Porque tenemos una vida tan acomodada y todo lo queremos fácil.
Todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos, ¿verdad? Que sea light, que sea suave. Pero es tan importante leer la palabra del Señor porque eso alimenta nuestra vida espiritual y nos ayuda a adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios pide de usted? Lea la palabra de Dios. ¿Quiere saber cómo agradar a Dios? Lea la palabra de Dios. ¿Quiere conocer el camino santo de Dios? Lea la palabra de Dios. La palabra, la Biblia, es la brújula, es el mapa, hermano, que nos conduce a la vida eterna. En ella encontramos, hermanos, vida eterna. En ella encontramos sabiduría. En ella encontramos, hermano, la salud, hermano, porque la palabra dice que la palabra dice que es medicina para nuestro hueso y refrigerio para nuestra alma. ¿Se da cuenta la importancia de Dios? Pero ¿por qué no nos importa leer la palabra de Dios? Porque estamos en decadencia espiritual. Y cuando hay decadencia espiritual no nos interesa nada de lo que tiene que ver con Dios. Porque es imposible que alguien que esté en decadencia espiritual ame a Dios. O anhele hacer las cosas de Dios o hacer la voluntad de Dios. Eso no puede trabajar así. O sea, no funciona así. Es como que usted quiera recibir un cheque sin trabajar. Su patrón no le va a pagar por lo que no ha trabajado. El patrón tiene que ver el interés que usted tiene y usted tiene que producir para la compañía que usted trabaja. Así es Dios. Si usted se consagra, si usted se guarda, obedece su palabra, anda conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios, Dios lo va a honrar. ¿Dios honró a Samuel? Claro que sí. ¿Y por qué lo honró? Porque Samuel se consagraba para Dios. Samuel amaba a Dios. Y Samuel cumplía la palabra de Dios al pie de la letra. Aunque le costara las amistades, la familia, pero Samuel amaba a Dios. Ahora bien, la importancia de leer la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3. Vamos a Proverbios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 3, hermanos, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La palabra de Dios es muy importante en nuestra vida cotidiana, que tenemos que nosotros, hermanos, tener un hábito de lectura. A nosotros, hermanos, no nos gusta leer. Y cuando venimos a la iglesia queremos leer todos los capítulos que no hemos leído. Y a veces decimos historias, hermanos, que no conocemos por la falta de lectura. Ahora bien, Dios, hermano, da una represión tan fuerte al pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Dios le dice al pueblo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, le dice Dios, desechaste mi mandamiento, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta? Si nos olvidamos de las palabras de Dios, del sacerdocio de Dios, Dios se olvidará de nuestros hijos. Ahora bien, es, hermano, algo, hermano, que nos llega a pensar que no necesitamos leer de la palabra de Dios. Es porque estamos entrando en la decadencia espiritual. Y cuando estamos llegando a ese punto, tenga cuidado. Preste atención. Porque su espíritu, hermano, su conciencia le va a decir: hey, esto no está bien. Esto no es normal. Como cuando usted siente un malestar en el cuerpo. Cuando usted come algo que le hace daño y usted sienta aquel gran sudar y un dolor en el estómago y comienza a doler la cabeza. No es normal. Es porque hay algo que está afectando, que está haciendo esos efectos. Así es también en el cuerpo espiritual. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, ¿de qué nos estamos alimentando? Y por eso es que andamos todos amargados. Por eso es que andamos murmurando de todo. Por eso es que andamos criticando a medio mundo, porque desconocemos la palabra de Dios y no nos estamos alimentando de la palabra de Dios.
Estamos alimentando el hombre interno, el carnal. Por eso es que venimos con sueño a la congregación, sin gozo, sin ánimo de cantar, sin alegría, porque estamos entrando en la decadencia espiritual y pensamos que todo es, hermano, normal. Pero Dios no quiere, hermano, un pueblo así. Dios quiere, hermano, gente como Samuel, que se consagre para Él, que ame a Dios de todo corazón. Hombres, hermanos, que tengan la valentía, hombres y mujeres, que tengan la valentía, hermano, de romper el hielo de lo común. Que amen a Dios con todo su corazón. Eso, hermano, son, hermano, los efectos de la palabra cuando nosotros, hermano, estudiamos la palabra de Dios. Ahora bien, usted puede decir cuando estamos entrando en la decadencia espiritual, no necesito orar. ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta vigilia? Llevo 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio y no necesito de eso. ¿Está mal? Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 26, versículo 41. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 41. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo y usted no puede venir a desafiar la palabra del Señor o a creerse más sabio que la palabra del Señor. Porque si el maestro por excelencia dijo estas palabras, tenemos que obedecer. El Evangelio según Mateo capítulo 26, versículo 41, mire lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Palabra de nuestro Dios. Y ahora, ¿cómo es eso de que usted viene a decir de que no es necesario orar, que no es necesario vigilar? ¿Qué palabra tiene más validez o qué palabra tiene más peso? ¿La suya o la que dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál importa más, la palabra de Dios o su opinión? La palabra de Dios. Ella es inmutable. Ella no puede errar. Entonces el Señor vio los peligros de entrar en la decadencia espiritual y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando estamos velando, estamos poniendo atención, hermano, en nuestro caminar y estamos, hermano, orando, hermano, constantemente, no podemos, la tentación va a estar ahí, hermano, siempre. Pero no vamos a entrar en la tentación porque estamos a la expectativa para nosotros huir de la tentación. Eso es lo que le dice Pablo, ¿verdad?, a Timoteo. Incluye también a todos, a los jóvenes, incluye también a los ancianos. Huye de las pasiones juveniles, le dice. Pero las pasiones se desarrollan en todas las edades y en todos los tiempos. Usted puede tener 80 años, pero va a tener siempre la pasión. Porque es algo interno. Entonces, hermano, hay que velar y hay que orar para no entrar en la tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el espíritu siempre va a querer orar. Siempre va a querer ayunar, siempre va a querer vigilar. El espíritu siempre va a tener el deseo de leer la palabra del Señor, pero la oposición de la carne, pues, va a estar ahí. La pereza, la ociosidad, las atracciones en otras cosas. Esos, hermanos, no van a dejar de que tú te deleites en la palabra de Dios o en la oración. Ahora bien, ¿no se ha dado cuenta usted, hermano, de que a veces, hermano, usted está orando, está bien ahí, ¿verdad?, concentrado en la oración, y usted de repente comienza a divagarse en la oración, comienza a pensar otras cosas, comienza, ¿verdad?, a estar, hermano, pensando cosas que tienen que ver con la oración. Son estrategias que el enemigo usa, hermano, para divagar su mente y usted no se conecte a través de la oración con Dios. Y nosotros tenemos que estar, hermano, a la expectativa. Conocer las artimañas del diablo. Conocer cómo el diablo actúa, cómo el diablo trabaja. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Es muy importante la oración. Romanos, hermanos, también vaya conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Hasta una alabanza se ha hecho de eso.
El apóstol dijo, gozosos en la esperanza, sufrido en las tribulaciones, constante en la oración. Imagine, gozosos en la esperanza, sufrido en las tribulaciones y constante en la oración. La oración tiene que ser constantemente, diaria, cada momento, en cada instante, en cualquier lugar. La oración es muy importante en la vida del cristiano. ¿Qué pasa cuando una persona no ora? ¿Qué pasa cuando una persona no lleva, hermano, una vida de oración? Poco a poco va cayendo en la decadencia espiritual. La llama del espíritu poco a poco se va asfixiando por los deseos carnales y mundanos que están poseyendo el cuerpo de aquella persona que entra en la decadencia espiritual. Por eso es, hermano, que nos cuesta orar. Por eso es que nos cuesta buscar el rostro del Señor. Nos cuesta entrar en un ámbito de oración, hermano, donde la presencia de Dios se deje sentir. Cuesta. Porque somos tan ociosos nosotros que no queremos orar. Cuando se invoca una oración, máximo lo que nosotros podemos durar orando son 10 minutos, máximo. Y echándole ganas. Y ahí rapidito el gran montón de gente para arriba a ver quién está orando. ¿Será porque están llenos del Espíritu Santo que suceden esas cosas? ¿O será porque amamos a Dios que suceden esas cosas? Es porque estamos entrando en la cadencia espiritual. Estamos entrando en la cadencia y necesitamos volver, hermano, al tiempo antiguo, hermano, donde la presencia de Dios era más importante que cualquier cosa. Muchas veces buscamos a Dios en la madrugada y no nos importaba el sueño, no nos importaba el cansancio, no nos importaba, hermano, que estuviéramos bien fatigados durante el día, pero la importancia era estar, hermano, a través de la oración con Dios. Y por eso es que Dios se dejaba sentir en un mover extraordinario, porque poníamos a Dios primero más que todas las cosas. Ahora ponemos todas las cosas primero que a Dios. Si hay tiempo, voy a la iglesia. Dependiendo cómo me sienta, así voy a orar. Dependiendo cómo me sienta, así voy a cantar. Si usted viene aburrido a la iglesia, ¿cómo va a cantar con alegría? Si venimos con pereza, qué gozo, qué júbilo, ¿cómo vamos a levantar una alabanza? Vamos entrando en la decadencia espiritual, hermano. Y Dios no viene por un pueblo que esté en decadencia espiritual. Porque la decadencia es pecado delante de Dios. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que se consagre, un pueblo, hermano, que ame a Dios de verdad. Ahora bien, miren lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando, dice el apóstol, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros, el pueblo de Dios que ha sido comprado a precio de sangre. Orando, dice el apóstol Pablo aquí, con toda oración y súplica. Estas dos palabras tienen un gran peso, hermano, no son palabras cualquiera. Con toda oración y súplica. Súplica es estar ahí ferviente pidiendo por lo que usted desea. Como la viuda y el juez injusto. Ella iba diariamente, estaba constantemente, todos los días, suplicando que el juez le hiciera justicia de su adversario. Estaba constantemente hasta que se le hizo justicia. Y eso es lo que dice el apóstol. Que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Porque la carne no quiere orar. Siempre está la oposición entre el Espíritu y la carne. Siempre la carne va a estar ahí oponiéndose de no orar. Y velando con todo ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es muy importante en nuestra vida cristiana. Son, hermanos, 4 leyes, podemos decir, fundamentales en la vida del cristiano, que es congregarse,
lectura bíblica, oración y el ayuno. Si nosotros ponemos al pie de la letra estas cosas, hermanos, vamos a ser gente de bien para el cuerpo de Cristo. Ahora bien, hermano, es cierto, siempre hay oposición, siempre hay malos deseos, siempre hay malos pensamientos, eso siempre se van a efectuar. Pero depende si usted le da cabida o usted, hermano, rechaza eso, eso depende de cada quien. La oposición siempre va a estar ahí. Ahora bien, el no congregarse. Mire, congregarse es muy importante, hermano. Porque en la congregación, hermano, es donde nosotros nos deleitamos. Cantamos al Señor, escuchamos salmos, hermano, escuchamos la palabra de Dios, alimentamos nuestra alma con la palabra de Dios. Es muy importante la congregación. Es muy importante congregarse. Porque aquí es donde nosotros, hermanos, nos reunimos. Por eso David decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo, dice el salmista, que desciende sobre la barba de Aarón, y que va hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón. Imagina cómo lo comparaba David. Como el rocío de Hermón, o sea, el rocío permanecía ahí. El pasto todo el tiempo estaba verde. Nunca se secaba, no había sequedad, no había... Todo era una gran bendición. Así lo comparaba el salmista. Así se compara al venir a la congregación. Cuando nosotros nos vemos, hermanos, cuando nosotros alabamos al Señor juntos, cuando nosotros, hermanos, cantamos al Señor juntos, hermanos, hay una bendición. Porque es muy importante congregarse. Ahora bien, para aquel que tiene pensamiento de que no es necesario, hermano, congregarse, le tengo una mala noticia. La palabra del Señor dice que hay que congregarse. ¿Dónde encontramos eso? Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24, el apóstol dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Imagínense. Sino que exhortándonos, y en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, está viendo la maldad, está viendo lo que está aconteciendo en el mundo, está viendo, hermano, la perversidad que hay en esta generación, y la gente está fresquita, como que si nada va a acontecer. El cristiano bien tibio, bien fresco en la casa, viendo Netflix, viendo otros programas, y el gran cultazo aquí en la congregación y ellos pagando en otro lugar. ¿Se da cuenta de que, hermano, es muy importante congregarse? Todo dejamos para la hora del culto. La lavada, la visita, la compra de la semana, todo dejamos para la hora del culto. Para todo hay tiempo, menos para venir a la iglesia. El congregarse es muy importante, hermano. Porque se puede volver también, hermano, un hábito de no congregarse. Es un hábito. Pero la congregación, venir a la congregación es muy importante. Entonces, hermano, tengamos cuidado en no caer en la decadencia espiritual. Los ídolos pueden representar cualquier cosa. Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios es idolatría. Ahora, hermano, cuando nosotros, hermanos, tomamos estos pensamientos y pensamos de esta forma, es, hermano, porque estamos entrando en la decadencia espiritual y necesitamos arrepentirnos verdaderamente de lo que estamos haciendo. ¿Queremos una restauración en nuestra vida? Tenemos que hacer un arrepentimiento genuino y verdadero y cambiar nuestras acciones. Dios no va a derramar de su Espíritu Santo a la gente que no, hermano, quiera consagrarse, que quiera seguirse deleitando en el pecado, que quiera seguir, hermano, deleitándose en la fornicación, en el adulterio, en la avaricia, hermano, en el chisme, en el orgullo. Dios no va a derramar su Santo Espíritu en un vaso sucio. El vaso tiene que estar limpio, consagrado, para que el Espíritu de Dios descienda sobre él y habite y more en él. De lo contrario, hermano, viviremos solamente de emociones. Y eso es lo que se está moviendo hoy en día. El emocionalismo. Dios no quiere una iglesia emocionalista.
Dios quiere que verdaderamente experimente el poder de Dios en su vida. Eso es lo que Dios quiere, que conozcamos el poder de Dios, que realmente amemos a Dios y conozcamos a Dios, que sepamos quién es Dios para nosotros. Cuando tenemos estos pensamientos, hermanos, es porque muchos de nosotros ya hemos caído en la decadencia espiritual. Cuando la palabra nos viene exhortando que tenemos que nacer de nuevo, que tenemos que volvernos a Jehová, no nos gusta. Comenzamos a vomitar la palabra del Señor, comenzamos a rechazar el mensaje de Dios, comenzamos a murmurar, a criticar, que por mí lo dijo, que conmigo hicieron el culto, si la palabra viene para nosotros, no viene para las bancas. La palabra no viene para los objetos que están acá, viene para nosotros. Venimos aquí porque queremos escuchar la palabra de Dios, queremos aceptar la corrección de Dios, queremos el consejo sabio de Dios y queremos que Dios nos hable. Por eso cuando oramos decimos, habla mi vida, y cuando Dios habla, no está rechazando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Señor, habla mi vida, corrígeme vida, instrúyeme, Señor. Y cuando Dios te instruye, aborrece lo que Dios te está mandando. Cuando Dios habla, rechazas lo que Dios dice. Dios que nos ayude. Estamos entrando, hermano, en una decadencia tan terrible que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. La decadencia espiritual es muy peligrosa. Te separa de Dios, te aleja de Dios y te deja, hermano, que hacer todo lo que tú quieras. Hay que tener cuidado, hermano, con eso. Ahora bien, ¿qué es la decadencia espiritual? Es la ausencia del gozo y el deleite espiritual. Cuando ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no hay esa pasión por Dios, ese amor por Dios, cuando ya no hay esa virtud del Espíritu, es porque estamos en decadencia espiritual. Ya no hay gozo, ya no hay amor, ya no hay pasión por Dios. Nos da igual todo. Se haga culto, no se haga culto, se haga oración, no se haga oración, a nosotros no nos importa, porque estamos en decadencia espiritual. Esas son actitudes de alguien que está en decadencia espiritual, no de una persona llena del Espíritu de Dios. El aburrimiento, el desánimo, la rutina diaria de cada uno de nosotros. Todas estas cosas son efecto de una decadencia espiritual. Pero bien, Dios quiere que le sirvamos con alegría. Dios quiere restaurar nuestra vida. Dios quiere, hermano, que nosotros, hermanos, volvamos, hermano, al pasado. Dios habla a través del profeta Jeremías, hermano, y dijo que preguntáramos por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No iremos y no andaremos. Wow, qué terrible. Palabras de alguien que está, hermano, en una decadencia espiritual. Que no quiere ser, hermano, restituido por el poder de Dios. Palabras, hermano, de alguien que no quiere, hermano, que Dios realmente lo tome en cuenta. Y muchos de nosotros nos expresamos de esa forma. Muchos de nosotros nos expresamos de esa forma. Cuando la palabra del Señor, Salmo 100, versículo 2, ahí el salmista dice, serví a Jehová con alegría, vení ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad, dice, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, o sea, allá en el parqueo, con alabanza. Alabad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nosotros venimos con amargura. Desde que nos bajamos del carro, allá venimos ya peleando con medio mundo, murmurando. ¿Cómo nos vamos a gozar así en la iglesia? ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios así? Venimos esquivando a los hermanos, que no voy a saludar a este, no voy a saludar al otro, y veo dónde está fulano de tal para no sentarme ahí. ¿Usted cree que es de un cristiano verdadero convertido esas actitudes?
Esas no son acciones de una persona llena del Espíritu Santo. Esas son acciones de una persona que está en decadencia espiritual. Si usted no se alegra con los hermanos de su congregación, ¿con quién se va a alegrar? Porque yo no me deleito con los impíos allá cuando están chabacaneando. Yo no me gozo cuando están diciendo barbaridades ahí, o me voy a estar riendo yo con ellos. Y si no me deleito aquí, es porque me estoy deleitando allá. Si usted no se goza aquí, es porque se está gozando con sus amigos impíos. Cuando hablan de fornicación y de tanta basura del diablo allá. Yo no me deleito, yo me alejo mejor. ¿Qué voy a estar haciendo ahí? No hay ninguna comunión, la luz con las tinieblas. Cuando se están poniendo de acuerdo qué día van a ir a tomar, qué día van a salir a hacer barbaridades. Ahí no me deleito yo. Mi deleite es estar aquí en la casa del Señor. Cantar con ustedes, glorificar al Señor, a Dios juntos. Verlos, yo me alegro cuando los veo a ustedes. Yo no sé si usted se alegra cuando me ve a mí, pero yo sí me alegro. Porque ese es el amor de Cristo. Esa es la actitud que debemos de tener. Claro, hay indiferencias, exacto. En toda la congregación, en todas las iglesias a nivel mundial, hay indiferencia. A veces hay, hermanos, choque de opiniones, claro, pero eso no nos va a impedir de que no nos amemos. Eso no nos va a alejar de la salvación. Eso no quiere decir de que por eso usted es mi enemigo. No, mi enemigo es Satanás, el diablo y sus demonios. Usted es mi hermano, comprado a precio de sangre, lavado con la misma sangre que Cristo me lavó a mí, también lo ha lavado a usted. Vamos para el mismo cielo. Vamos a gustar la misma bendición, sellado con el mismo Espíritu Santo. Por eso es que yo me gozo, porque yo reconozco eso. Pero si usted cree que Dios le va a hacer un lugar aparte allá en el cielo, pues allá usted. Pero la Biblia dice de que todos estaremos unánimes juntos y nunca más habrá separación. Es lo que dice la palabra de Dios. A veces somos tan cortos de entendimiento porque ignoramos las Escrituras. Ahora bien, Dios es claro en su palabra. Dios es claro en su palabra. Fíjense que había una iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3, la iglesia de Sardis. Dios le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Escucha bien, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos de nosotros profesamos decir que somos cristianos? ¿Cuántos de nosotros profesamos decir que amamos a Dios, creemos en Dios, obedecemos su palabra, pero no actuamos como Dios quiere que actuemos? Tenemos nombre de cristiano, el título de cristiano, pero no hacemos las acciones de un cristiano verdadero. Usted puede fingir en la congregación, usted puede engañar a los ministros, usted puede engañar al pastor, pero Dios no puede ser burlado. A Dios usted no lo va a engañar. Podemos tener el nombre de cristiano, pero ¿qué de las acciones? ¿Qué de nuestro hablar? O sea, Dios no quiere que solamente tengamos el nombre de cristiano. Dios quiere que seamos cristianos verdaderos. ¿Y por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo y tenemos que hacer lo que Cristo hizo y actuar como Cristo actuaba. Pero nosotros condenamos a Cristo. Porque a nuestro parecer, o a nuestra justicia, o a nuestra forma, hermano, de expresarnos, todos somos injustos menos uno. Nosotros condenamos a medio mundo y todo el mundo se va a ir a la condenación y solamente yo voy a ser salvo. Así pensamos nosotros. Según mis requisitos, nadie califica para ser salvo. Así somos nosotros. Pero es que aquí no es como usted diga, ni como yo piense. Es como Dios quiere. En su palabra Dios ha establecido los que van a ser salvos. ¿Cómo Dios quiere que un pueblo sea salvo? Que se guarde en santidad, que ame a Dios con todo su corazón y que ame y espere su venida. Nosotros comenzamos a poner un gran montón de requisitos cuando el mensaje de Dios es simple y sencillo para la salvación. Entonces, se da cuenta del peligro de la decadencia espiritual.
Esto no surge de la noche a la mañana, es un proceso largo que poco a poco, hermano, y silenciosamente va ganando ventaja en la vida del cristiano. Y Dios, hermano, quiere que nosotros tengamos, hermano, esa comunión con Él, que tengamos esa intimidad a través de la oración con Él. Dios quiere que hagamos, hermano, todas estas cosas. Ahora bien, la decadencia espiritual, hermano, en muchas áreas es muy peligrosa. En tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de conducirse, puede ser muy peligrosa. Recuerde que el mundo te está observando. La gente está observando cómo actúa, cómo hablas, qué es lo que dices. ¿Y sabe cuál es el hablar de muchas personas? Y dice que es cristiano. Y para ser como esa persona, mejor no soy cristiano. Estamos sirviendo de piedra de tropiezo y por tu culpa el evangelio está siendo blasfemado. Y por eso recibirás mayor condenación. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La decadencia es muy peligrosa, pero Dios quiere, hermano, que seamos restaurados. Ahora bien, los pasos para la restauración. Reconocer primeramente el pecado y no decir que estoy bien, no. Porque ese es un dicho muy común. No, al hombre no le gusta reconocer sus pecados, no le gusta reconocer sus errores. Él todo el tiempo vive en una vida de perfección. Todos son imperfectos menos yo. Así pensamos nosotros. Y si queremos ser restaurados de esta decadencia espiritual que no nos deja gozarnos, no nos deja deleitarnos en la presencia de Dios, primero reconozca lo que está mal. Sea sincero delante de Dios. Reconozcamos nuestros errores, hermanos, nuestros pecados. Dejemos por un lado el orgullo, el machismo, la avaricia, la vanagloria. Cambiemos nuestra forma de actuar, cambiemos nuestra forma de amar, de hablar, cambiemos nuestra forma de vivir. Entonces Dios hará grandes cosas en nosotros. Ahora bien, Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre su pecado, o sea, el que lo oculta, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tapando pecado, no creas que te vas a salvar. O fingiendo que no has pecado. Creyéndote santo cuando tu conciencia te está mortificando por el pecado que has hecho. El que encubre su pecado, dice el proverbista, o sea, el que lo oculta, el que no lo quiere, hermano, confesar, no prosperará. ¿Cómo va a prosperar alguien, hermano, en la obra del Señor, alguien que está viviendo en pecado? ¿Cómo Dios lo va a usar? Dios no trabaja así. Pero si usted los confiesa, hermano, y se aparta, y se humilla delante de la presencia de Dios, y lo reconoce, Dios va a ver la sinceridad en su corazón, y Dios le va a restaurar. Primeramente es reconocer el pecado. Seguidamente, convertirse del mal camino. Porque estos son los pasos, hermano, para la restauración, hermano, de la decadencia. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Reconocieron que estaban en idolatría. Porque tenían a Astarot, tenían a Baal. Y Samuel les hizo ver cuál era el pecado. Samuel les dijo: si de vuestro corazón quieren servir a Dios, quitad a Astarot y a los Baales de entre vosotros. Y ellos reconocieron que estaban mal. Reconocieron que estaban en la idolatría. Y los quitaron y se volvieron de su mal camino. Y Samuel oró por ellos. Y Dios perdonó el pecado de ellos. Y eso es lo que dijo: convertirse del mal camino. Ahora bien, nosotros queremos restauración, pero queremos seguirnos deleitando en el pecado. Queremos la unción y el poder de Dios, pero queremos seguir nuestra vida pecaminosa. Queremos seguir ahí satisfaciendo la carne, pero queremos que Dios nos use también. Dios no trabaja así. Si usted anda en murmuración, Dios no la va a usar hablando en lengua. Si usted anda en chisme, Dios no va a usar para que usted profetice, porque la boca no se puede usar para ambas cosas. ¿Es una o es la otra? Es así. Dios trabaja así porque Dios es un Dios de orden. Si tus labios son santificados,
sean para glorificar a Dios. Es lo que dijo, verdad, Isaías cuando vio la gran visión. Los labios del profeta fueron purificados, fueron santificados porque habitaba en un pueblo de labios inmundos. Después de que fue la purificación y la santificación, se oyó una voz que dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él ya estaba ya listo, preparado, santificado, purificado para hacer la obra redentora de Dios. Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque estaba listo. Pero nosotros, hermanos, en pecado, ¿cómo vamos a decir eso? ¿Cómo vamos a decir: heme aquí, envíame a mí? Si nuestro corazón está mal delante de Dios. Ahora bien, lo que estaba diciendo a través de rato lo que dijo el profeta Jeremías, versículo 6, capítulo 6, versículo 14. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Cuál sea el buen camino? Nosotros ya sabemos cuál es el buen camino porque tenemos la palabra de Dios. Lo que pasa es que no queremos obedecer, no queremos hacer la voluntad de Dios, no queremos ir por el camino de Dios. Y eso es lo que nos cuesta. Jeremías 3:22. También Dios, ¿verdad?, habla a través, dice: convertíos, hijos rebeldes. Mire cómo nos trata el Señor. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres nuestro Dios. Es la respuesta del pueblo cuando verdaderamente se convierte a Dios. La rebeldía, hermano, es algo que Dios aborrece. Dios quiere un pueblo, hermano, obediente. Un pueblo que obedezca su palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, será como mi boca. Palabras del Señor para aquella persona que quiere ser restituida por Dios. Imagínense: por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Son palabras del Señor para nosotros, hermano. Pero nosotros a veces no queremos ser restaurados. Nosotros a veces no queremos que el Señor nos hable porque queremos seguir en el mismo deleite, en nuestras mismas pasiones, en nuestras mismas costumbres. Y el tiempo va pasando, y el tiempo va pasando, y el diablo sí te va manteniendo. Te va manteniendo, te va manteniendo. No disfrutas ni el mundo, ni disfrutas de la presencia de Dios. Te tiene en un lugar neutro. Es la mentalidad que te hace pensar. Pero Dios no quiere que seas así. Dios quiere restaurarte. Dios quiere darte vida eterna. Él quiere depositar su Santo Espíritu en tu vida. Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Queremos ser restaurados, hermano? Tenemos que apartar nuestro pie del mal. ¿Queremos alcanzar misericordia? Tenemos que dejar ese mal camino. ¿Queremos que el Señor, hermano, nos use? Tenemos que consagrarnos para Dios y guardarnos para Dios. Ya no es tiempo de vivir de emociones. Ya no es tiempo de vivir, hermano, de recuerdos. Es tiempo de vivir la realidad. Porque muchos de nosotros estamos viviendo del recuerdo de la iglesia del 70. Y eso ya pasó. Pero ¿qué de la actualidad? ¿Qué del presente? Los que se gozaron, se deleitaron, profetizaron, hablaron en lengua en ese tiempo, ellos se gozaron en ese tiempo, pero ¿qué ahora del presente? Como dice una alabanza que tiene Marino, dice: no vivas de sueño. ¿Qué es vivir de sueño? Es todo el tiempo estar anhelando algo y no esforzarse por alcanzarlo. Eso es vivir de sueño. Anhelas un carro, pero no te esfuerzas para comprarlo. Anhelas una casa, pero no te quieres fatigar para comprarlo. Eso es vivir de sueño. Y ese sueño va a estar todo el tiempo. Son ilusiones.
Entonces, nosotros ya no podemos estar viviendo así, del pasado, de lo que era antes. No, hablemos de lo que somos hoy. ¿Qué dirán las nuevas generaciones de la iglesia de hoy en día? ¿Qué dirán tus hijos, tus nietos de la generación de la iglesia de hoy en día? Y todo eso es una responsabilidad para cada uno de nosotros. En el libro de Josué, en sus últimos capítulos, dice la palabra del Señor que se levantó una generación. Dice que cuando murió Josué, y todos los que juzgaban a Israel en esa época, los contemporáneos de Josué, se levantó, dice, una generación que no conocía a Dios, ni lo que Dios había hecho con ellos en el pueblo, allá en el desierto. ¿Por qué se levantó la generación que no conocía a Dios? Porque, hermanos, olvidaron sus padres contarle las proezas, la grandeza, la misericordia de Dios que Dios había hecho con ellos en el desierto. Se olvidaron de Dios y por eso Dios los castigó. Ahora bien, tercer paso, hacer un arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando hablo de arrepentimiento genuino y verdadero, no es simplemente venir a llorar aquí al altar y al salir de aquí del culto, hermano, y volver a hacer lo mismo. No. Es un cambio de vida, un cambio de actitud. Es, hermano, preparar el corazón para que Dios habite en ti y actuar conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. Porque muchas veces decimos que nos arrepentimos, pero en una semana se nos olvida las promesas que hemos hecho aquí en el altar y volvemos a la misma costumbre. Y volvemos a practicar lo mismo, volvemos a hacer lo mismo. Es porque no nos hemos arrepentido genuinamente. El arrepentimiento genuino, hermano, significa cambio de vida, cambio de actitud. Isaías capítulo 1, versículos 18 y 19, dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios te presenta las dos cosas, la vida o la muerte. ¿Qué quieres escoger tú? ¿Quieres la vida? Obedece la palabra de Dios. Pero si sos rebelde, ahí dice, serás consumido a espada. Son palabras de nuestro Dios. Entonces, ¿qué elegimos nosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿La vida? Está bien, entonces andemos conforme a la voluntad de Dios. Obedezcamos su palabra y que Dios cumpla su propósito en nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un texto muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos. Es parte de un arrepentimiento genuino y verdadero. Ahora bien, la liberación, el último paso. Dios te va a libertar de toda la opresión, de todo lo que afecta, de todo lo que daña y contamina tu vida santa. Dios te va a libertar. Y después que Dios te liberta, podrás decir como dijo el salmista David: bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Después de que Dios te ha libertado, dirás estos salmos de alabanza, de gratitud por la misericordia y la bondad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Decimos amén a la palabra del Señor, hermano. ¿Hemos entendido el mensaje? Vamos a orar en esta hermosa tarde, hermano. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor, ¿verdad?, restituyéndonos. Si hay algún pecado, hermano, oculto, porque nadie va a pecar a la luz, nadie se va a dejar ver para que lo vean pecando. Siempre nos escondemos para hacer algo indebido. La naturaleza humana es así.
Pero si hay algún pecado oculto, hermano, que usted no lo ha confesado, hoy es el tiempo. Dios lo puede, hermano, perdonar. Si verdaderamente lo confiesa y se arrepiente. Bien, a nuestra amiga Carmen Paz. Dice aquí que es una amiga de la hermana Brenda. ¿O ya se fueron? ¿Ya se fueron? Ok. Que Dios le bendiga a ella, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar entonces, hermano. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos perdone cualquier ofensa, cualquier pecado, cualquier inmundicia que haya en nuestras mentes, en nuestros corazones, cualquier murmuración, cualquier cosa, hermano. Todo lo que Dios abomina, todo lo que Dios detesta. En esta oración nosotros, hermano, queremos arrepentirnos y que el Señor, hermano, nos restaure, hermano, y el Señor nos dé, verdad, esa bendición. Quiero, hermano, que pasen todos los jóvenes, los adolescentes aquí, hermano, delante aquí al altar. Vamos a orar por ellos también, para que sea el Señor, verdad, guardándoles en este mundo, hermano, lleno de maldad, lleno de pecado, hermano. Vemos la inmoralidad al extremo que ha llegado, y es necesario de que nosotros oremos, hermano, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, hermano, porque el mundo allá afuera, hermano, está atrayendo a jóvenes, a niños, adolescentes, y está, hermano, haciendo cuantas cosas con ellos. Pero la iglesia de Dios tiene poder. Dios nos ha dado poder y autoridad para reprender, hermano, todos estos malos espíritus y estas pasiones, verdad, desordenadas. Así que pasen todos los jóvenes, adolescentes aquí, hermano, vamos a orar. Bendito Jesús, aleluya. Padre celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día dárnoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros reinos. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Venimos delante de su presencia en esta hora, estimado Dios, postrados delante de tu altar, Dios amado, reconociendo, Señor eterno, tu poderío, tu fortaleza, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios omnipotente, omnipresente, el Dios omnisciente, Dios amado, lleno de amor y de misericordia. Nos presentamos delante de ti, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, pidiendo misericordia, Dios eterno. Mi hermana tiene fe en ti. Por todos, Señor, estos jóvenes, Usted la puede sanar. por todos estos adolescentes, Señor, oramos por todos estos niños, Dios amado, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, ya que estamos viviendo tiempos apocalípticos, Dios amado, misericordia, hermano. en esta hermosa tarde, Dios eterno, nos postramos delante de ti, nos postramos delante de tu presencia, Dios amado, en esta hora. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Nos volvemos a ti, oh Jehová, así como el pueblo de Israel, que se volvió de su mal camino y buscaron a Jehová de todo corazón y se volvieron de su mal camino y prepararon su corazón para que entonces el omnipotente habitara en sus corazones. De igual forma, Dios eterno, en esta hermosa